Hay una idea persistente en Warhammer Fantasy de que todos los demonios son entidades superiores, antiguas e incomprensibles, que existen más allá del tiempo y del entendimiento humano. Esto es verdad hasta cierto punto, pero bajo esa lógica el simple hecho de que un hombre, un soldado cualquiera mal entrenado y mortal, pueda alzar su espada contra uno de estos seres resulta absurdo. Y sin embargo ocurre, con más frecuencia de la que se cree. Una explicación inmediata de esto resulta insatisfactoria. No basta con decir que los demonios pueden ser heridos o que su forma es inestable en el mundo material. Eso describe el fenómeno, pero no lo explica. La verdadera respuesta yace en una premisa mucho más curiosa. Los demonios no son completamente ajenos a aquello que enfrentan o odian. Esto es causado porque el espectador rara vez entiende lo que es la disformidad. No se limita a los dioses del caos. Esas entidades son solo seres primigenios que tomaron forma en ese plano debido a la enorme concentración de emociones mortales. Esto nos da a entender que son creaciones, no preceden al hombre, emergen de él. Ira, deseo, ambición, desesperación, no son atributos de dioses, son atributos humanos. Los dioses son la cristalización de los mortales, y los demonios sus fragmentos. Aquí es donde la aparente contradicción se resuelve. Un demonio es antiguo, pero la antigüedad no implica independencia. No es una entidad cerrada sobre sí misma. Es una prolongación de un proceso que aún continúa. Existe porque algo, en algún lugar, sigue sintiendo aquello que le da forma. En palabras simples, aquellos que creemos que están más alejados de la forma de los hombres están atados a ellos, y aquello que está atado puede ser quebrado. El hombre se enfrenta a una manifestación exacerbada de sí mismo. Una versión distorsionada, amplificada y liberada de los límites que se siguen en el plano terrenal. Por eso en ocasiones pueden destruirse. Y aquí es donde debemos aclarar una idea errónea. El humano no es capaz de enfrentarse al demonio por ser más fuerte que él. Si la realidad se rigiera por la fuerza, la humanidad hubiera dejado de existir antes de que pudiera comenzar a pensar. Lo hace porque en un sentido fundamental comparte su misma naturaleza. Este concepto puede resultar algo confuso. Y para aclararlo de mejor manera tomaremos por ejemplo a un nombre. Podría llamarse Marcus o quizá Hans. El nombre no importa demasiado, porque no hay nada en él que lo distinga realmente de otros miles. Nació en una granja en algún rincón olvidado de una provincia del imperio. Su vida fue siempre la misma. Estaciones que iban y venían, el sonido del viento entre los cultivos, las manos ásperas de su padre enseñándole a trabajar la tierra. Creció, formó una familia, tuvo hijos, una existencia pequeña, contenida pero completa. Y entonces un día el deber lo llamó. Su tierra estaba siendo amenazada y nadie más que él podía defenderla. Tomó las armas sin ceremonia, se unió a las filas imperiales como uno más entre miles, un rostro perdido en una marea de hombres que apenas entendían aquello a lo que se enfrentaban. En la frontera de su amada provincia la oscuridad descendía como una marea inevitable. Y allí, en medio del barro, el humo y los gritos, lo vio. Una figura imposible. Y entonces llegó el miedo. No el miedo común ni el temblor pasajero de quien teme por su vida. Era algo más profundo y antiguo. Un miedo que no pertenece a la psique humana. Como si cada nervio gritara al unísono. Como si algo en su interior supiera que aquello no debía ser enfrentado. Que debía huir. Que debía caer de rodillas y rezar. Que debía correr a esconderse detrás de su madre, y durante un instante casi lo hizo. Pero el instante pasó, y en ese espacio mínimo, en ese resquicio entre el terror y la rendición, algo más emergió. No era valor, no exactamente. Era recuerdo. Recordó la tierra húmeda bajo sus pies descalzos cuando era niño. Recordó las manos de su padre, firmes, enseñándole a sostener una herramienta. Recordó la risa de sus hijos, el rostro de su esposa y la calidez de un hogar construido con esfuerzo y tiempo. Recordó lo que yacía detrás de él, y entonces su mente formuló un pensamiento que ningún monstruo o dios podía escuchar. Si muero, que así sea, pero mi madre no crió a ningún cobarde. No fue el exagerado grito de guerra clásico de la fantasía que hace temblar la tierra, pero fue suficiente, porque en ese instante algo cambió. El miedo seguía allí, pero ya no moldeaba la voluntad del hombre, y aquello que tenía enfrente, esa cosa de cuernos y odio, perdió algo primordial. Perdió su dominio. Ya no había nada en ese hombre que lo alimentara. La criatura seguía siendo fuerte, pero ya no era inevitable. El hombre por fin pudo dar un paso al frente, porque el monstruo ya no tenía poder sobre él. Y en ese instante tan breve como eterno, el monstruo ya no era algo divino. Era algo que podía morir. Con este ejemplo nos damos cuenta de por qué en Warhammer Fantasy no todo sucumbió al caos desde el inicio. No porque el mundo sea particularmente resistente, de hecho todo indica lo contrario.
El mundo no es diferente a lo que el caos está haciendo en otras realidades, atormentando y corrompiendo a los mortales en miles de mundos. Pero el caos no es absoluto porque depende de aquello que lo alimenta y le da forma. Y mientras esa fuente no sea uniforme, mientras no todos los hombres cedan de la misma manera, su dominio nunca puede ser completo. Siempre habrá grietas, momentos pequeños y casi invisibles, instantes en los que alguien, en algún lugar, decide no ceder del todo, no entregarse por completo a aquello que lo reclama. Y eso es suficiente. Suficiente no para derrotar al caos, pues derrotarlo sería derrotarse a uno mismo y eso es imposible, pero sí para negarle lo único que realmente necesita, una rendición total. Mientras exista esa resistencia, tan frágil, tan humana y tan imperfecta, el mundo no pertenece por completo a los dioses oscuros.